Estamos con Juan Luis Cebrián, primer director del periódico El País. Juan Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en Canal Red para hacerte hoy esta entrevista. Gracias a vosotros por invitarme. Es un placer. Como usted sabrá, el director de esta cadena fue en el pasado el líder de una formación política relevante de nuestro país y en aquellos años, en uno de los actos de agitación y propaganda de este partido político, se sacó un autobús en el que se visibilizaba lo que algunos denominaron la trama, ¿no? Decían que en este tramabús pues se colocaban algunas de las personalidades más importantes del poder y de la corrupción en aquel momento, y ahí estaba desde Jordi Pujol, Miguel Blesa, Bárcenas, incluso usted mismo. Sin embargo, tiempo después, un par de años después, usted presentó el libro Cal Viva junto a Pablo Iglesias, el actual director de esta cadena. ¿Se produjo un cambio en estos años entre la relación personal suya y de Pablo Iglesias? Primero, yo nunca he tenido malas relaciones con Pablo Iglesias, y además siempre cuando empezó el movimiento del 15M y luego Podemos, siempre dije que los análisis de Podemos sobre los problemas que había en la vida española, pues muchos de ellos coincidían con mis análisis. Lo que no coincidían eran las soluciones que proponían, ¿no? Yo creo que Pablo se derivó hacia el populismo, lo moderó cuando fue vicepresidente del gobierno, ahora ha vuelto a él. Y yo soy un liberal, y entonces mi única línea roja que no estoy dispuesto a traspasar es la violencia física, porque cuando hablamos de la violencia verbal, hay algún tipo de violencia verbal, por ejemplo, que utilizó Quevedo, pues a la que yo no le pondría líneas rojas, ¿no? De todas maneras, creo que estamos en una situación demasiado polarizada, no solo en España, en muchos países, a comenzar por Estados Unidos, y que las democracias padecen de esta polarización, porque las democracias son regímenes de consenso. Preparándome esta entrevista, he leído un artículo en el que también se le comparaba a usted con Pablo Iglesias. ¿Ah, sí? En lo relativo a la invasión de Ucrania. Sí, se decía que usted defiende que la guerra de Ucrania no es más que una guerra por correspondencia de la OTAN y Rusia y que vendría a ser un diagnóstico similar al del director. No sé si comparte usted. La verdad es que últimamente no sigo a Pablo y no sé exactamente lo que él piensa de la guerra de Ucrania. Que la guerra de Ucrania es lo que llaman los ingleses una proxy war, una guerra por encargo, una guerra por correspondencia. Bueno, es una cosa evidente, es una guerra entre NATO y Rusia. Es inadmisible la actitud de Rusia, es una guerra de agresión de Rusia. Es lógico que Ucrania se quiera defender, pero hay que decir que hay que comprender la situación, lo que no significa aceptarla ni estar de acuerdo con Putin. La OTAN ha llevado a cabo una política de expansión hacia el este, en contra de los acuerdos firmados o más o menos establecidos en el momento de la disolución de la Unión Soviética. Tal y como se ha planteado la guerra, pues es una guerra que no puede perder la NATO y que no puede perder Putin. Como consecuencia de eso se está prolongando, se puede extender. Puede haber cerca ya de 300.000 muertos, según las cifras, aunque no hay ninguna información por ninguna de las dos partes, pero podría haber como 100.000 muertos ucranianos y cerca de 200.000 soldados rusos. Es curioso que el presidente Zelensky ha tenido que echar en plena guerra al ministro de Defensa y a todos los jefes del reclutamiento por corrupción. ¿Cómo funciona una guerra en la que el ministro de Defensa es expulsado por corrupción? Y cuando además la corrupción se refiere a la ayuda militar y a la ayuda económica que ha estado recibiendo y que recibe Ucrania por parte de los países occidentales. Es una barbaridad la guerra. Es una barbaridad la agresión, pero también en Ucrania había una guerra civil en el Donbass y desde luego en Crimea había una mayoría de la población que estaba apoyando. Es decir, creo que hay muy poca información sobre la historia reciente de Ucrania y sobre todo creo que hay muy poca sensibilidad moral frente a cerca de 300.000 víctimas en el corazón de Europa. Le quiero preguntar, porque sé que usted conoce a Yolanda Díaz personalmente, también a Pablo Iglesias, incluso a Íñigo Errejón y a muchos de los líderes del espacio sociológico ubicado a la izquierda del Partido Socialista, y como sabrá ahora, la formación de gobierno se espera que haya un gobierno de coalición del Partido Socialista con lo que se ha denominado Sumar. ¿Cómo valora, la crisis que ha vivido ese espacio ideológico y las tensiones que ha habido, y cómo cree que esto puede afectar a un hipotético gobierno de coalición? Bueno, yo la realidad es que he apreciado mucho la gestión de Yolanda como ministra de Trabajo.
De hecho, fue la primera y casi la única que desde el gobierno fue capaz de hacer un pacto social entre empresarios y sindicatos. Además, Yolanda pertenece a la tradición del Partido Comunista, aunque Izquierda Unida sea un partido comunista un poco descafeinado, como queramos llamarlo. Yo jamás he sido comunista, aunque me han acusado muchas veces de serlo. Le hicieron un informe acusándole de estar en el KGB, ¿recuerdo? Bueno, del KGB, del Partido Comunista, me han hecho toda clase de informes, pero bueno... creo que el Partido Comunista y el Partido Comunista español, especialmente en la transición, independientemente de que yo no estuviera de acuerdo, era un partido serio como partido, era un partido fiable, era un partido predecible. Y Yolanda me parecía predecible. Y ha dejado de ser predecible en la gestión de Sumar. Yo creo que ha sido arrastrada pues por los particularismos y los movimientos identitarios que, para mi asombro, la izquierda está persiguiendo, porque la izquierda era un movimiento ideológico y un análisis estructural de lo que normalmente pretendía hacer, y ahora está presa de la identidad de todo género, la identidad lingüística, identidades raciales, religiosas, no sé, de todo género. En la ponencia en la que usted coincidió con Iglesias, aseguró haber apoyado al gobierno de coalición desde el principio, pero Pedro Sánchez, en aquella famosa entrevista con Jordi Évole, afirmó que desde medios como El País se intentó evitar que hubiera un pacto entre las izquierdas. ¿Quién tiene razón? En primer lugar, yo cuando ya presenté el libro y tuve aquella conversación con Pablo Iglesias, yo ya no tenía ningún poder, ni en Prisa ni en El País. Estaba jubilado y mi única relación es la presidencia de honor. Y además he de decir que yo no solicité esa presidencia de honor, me la ofrecieron y yo encantado de aceptarla, ¿no? Pedro Sánchez es el político menos fiable de todo el espectro político español, a derechas, izquierdas y en el centro. Es el político que más ha mentido y más se ha desdicho de sus propias convicciones, incluso ahora. Por lo tanto, es el menos predecible o el más predecible, sabiendo que te puede engañar en cualquier momento. Sea socialista, derechista, populista, nacionalista, independentista, etcétera y tal, ¿no? Por lo tanto, pues ¿qué voy a decir? Yo no puedo decir más que esto. ¿Pero apoyó entonces usted el gobierno de coalición? No, yo no apoyé. Yo pensaba que desde la izquierda del Partido Socialista se podían hacer algunas reformas interesantes que beneficiaran a la socialdemocracia. Yo creo que hay una crisis del sistema, no solo en España. Yo creo que la gente no es consciente de que la sociedad digital es un cambio de civilización de proporciones gigantescas, superior al cambio de civilización que supuso la imprenta, ¿no? Y la democracia representativa, tal y como existe, ha funcionado con arreglo a los esquemas de la sociedad industrial, ¿no? Y del Estado-Nación. Hay una crisis del Estado-Nación como tal, y hay una crisis de la que no se habla, que es una crisis demográfica, respecto a la cual Europa y los Estados Unidos miran para atrás a lo que concierne a la defensa de sus propias fronteras, ¿no? Entonces, un mundo con cerca de 9.000 millones de personas no puede ser el mismo mundo que el de hace un siglo, que tenía 1.500 millones de personas cuando la pandemia hace un siglo. Ahora lo que tenemos son 1.500 millones de turistas internacionales, aparte del turismo interior, que por ejemplo en China es inmenso, ¿no? En esa misma presentación que le mencionaba al principio, usted dijo que no tiene tanto poder como el que dice Pablo Iglesias, pero a pesar de esto es uno de los pocos españoles que acudía al Club Bilderberg y, bueno, usted de hecho invitó a otros políticos españoles al Club Bilderberg, según nos consta. Hay muchas teorías sobre lo que fue y lo que dejó de ser el Club Bilderberg y lo que es hoy. Yo sé que la vez que conversamos por primera vez me dijo que ha dejado muchos escritos al respecto de este encuentro internacional, pero si usted no era tan poderoso, ¿cómo es posible que fuera allí? Bueno, en primer lugar, primero, el Club Bilderberg no tiene nada que ver con lo que se ha escrito con las teorías, ¿no?, de conspiración. Con las teorías del poder en la sombra y todas estas cosas, ¿no? Yo fui al Club Bilderberg en primer lugar por casualidad. Recién estrenado el primer gobierno del PSOE, porque el embajador alemán en Madrid, que era madrileño, ya murió, pero había nacido en Madrid, me llamó para decirme que iba a haber una reunión del Club Bilderberg cosa que yo no conocía ni que existiera, en Canadá,
a la que habían invitado a Adolfo Suárez, que ya no estaba en el gobierno, estoy hablando del año 82-83, y que luego se enteró Suárez de que todo eso era en inglés y que no había traducción simultánea, entonces dijo que no iba, pues me invitó y me dijo, mira, esto es una reunión donde se reúnen los ricos del mundo, algunos miembros de los gobiernos y sobre todo muchos que han sido poderosos y que ya no lo son, pero que les gusta que les traten como poderosos, ¿no? Bueno, yo fui allí, me encontré con que en ese momento el representante español en el Club Bilderberg era Jaime Carvajal, al que yo conocía y con el que tenía muy buen trato y amistad. Y también me encontré que estaba otro español que era Yáñez, que trabajaba con Felipe González en la Moncloa. Había, por ejemplo, también el que había sido primer ministro de Portugal, Pinto Balsemao, con el que yo viví en mayo del 68 en París y que es amigo mío y además yo soy padrino de una de sus hijas. Y me quedé fascinado con la situación porque éramos 80 más o menos los reunidos, 80 y pico. Estaba la reina de Holanda con su marido, estaba Pierre Trudeau, padre, el padre del actual primer ministro, que entonces era el primer ministro canadiense, estaba Helmut Schmidt, que era el canciller alemán, estaba Gianni Agnelli y Umberto Agnelli, estaba Rockefeller, estaba Callaghan, estaba realmente una gran parte del poder económico y del poder político occidental. Estaba el secretario general de la OTAN, la primera ministra noruega, los líderes de los sindicatos americanos, estaba el director de The Economist, director de Time Magazine y director de Die Zeit de Hamburgo. Y en aquella reunión nos sentábamos por orden alfabético, luego yo estaba al lado de Callaghan, y aquella reunión fue sobre todo sobre los misiles de corto alcance, etc. Estaba Ruud Lubbers, entonces primer ministro de Holanda también. Entonces, eso es una reunión de gente que empezó de los países de la OTAN a finales de los años 50, mediados de los años 50, porque consideraban los americanos que pese al plan Marshall, pues la interlocución con los países vencedores de la guerra mundial frente al nazismo no estaba funcionando suficientemente bien, en donde acudían y acuden empresarios, gente de la vida política, intelectuales, gente de las finanzas, presidente de la Reserva Federal, presidente del Banco Central Europeo, etcétera y tal, y algunos periodistas. La norma del club es que es Chatham House, lo que se dice allí, allí se queda, y que no se puede citar lo que dice la gente allí. Luego, según se fue ampliando la Unión Europea, el club ha pasado de reunir como a 80 gentes pues a reunir a 120 gentes. Y es muy interesante. Es decir, primero, no se toman decisiones, no hay conclusiones, pero te dan información, ¿no? Después del atentado contra las Torres Gemelas, el año siguiente tuvimos la reunión en Washington y ahí Donald Rumsfeld anunció que iban a invadir Irak. Lo invadieron un año después, ¿no? Y el que fue el primer ministro de Irak después de la guerra y la victoria de las fuerzas de la NATO estaba sentado a mi lado porque empezaba por C, ¿no? Entonces eso te da una capacidad de análisis y de información. Pues no se toman decisiones, no tiene ningún poder. Y luego cada país tiene derecho a algunos invitados, ¿no? El que invita es el miembro del país del Steering Committee. Yo fui miembro del Steering Committee durante 8 años. Llevó a Albert Rivera, de hecho. Llevé a Albert Rivera, llevé a mucha gente porque durante 8 años sí fui miembro. Yo he estado 25 años, creo, asistiendo a Bilderberg, ¿no? Estuvo Pujol una vez en Bilderberg también. Hicimos 2 reuniones de Bilderberg, uno en La Toja, era
primer ministro presidente Felipe González, que estuvo, y otro en Sitges, que lo organicé yo como miembro del Steering Committee, que estuvo Zapatero y estuvo Montilla, yo creo que entonces era el alcalde de Barcelona. Bueno, es un lugar enormemente interesante y además, una vez que has estado en el Steering Committee, que son 8 años, ya no puedes volver a Bilderberg y por lo tanto yo cesé en Bilderberg hace 6 años, creo, 6 o 7 años y no he vuelto desde entonces. Usted y yo nos conocimos en una jornada que tuvo lugar en Badajoz, en la que Antonio Caño, a quien usted nombró de alguna forma también, director del periódico El País, habló del activismo en el periodismo, ¿no? Y yo le reprendí en aquel momento por aquel tuit que publicó Caño, en el que dijo: hace 4 años intentamos evitar desde el País el pacto de Sánchez con populistas y separatistas porque creían que eso era malo para la izquierda y para España. No nos creyeron. Ese fue el tuit que puso Caño, y lo cierto es que en aquellos años, desde el periódico El País, se llegó a tildar a Pedro Sánchez de cobarde, mentiroso e insensato sin escrúpulos. Y cuando Sánchez ganó las primarias de su partido, incluso se le comparó con la victoria de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. ¿Cuál es, su opinión sobre lo ocurrido en aquellos años en el periódico El País? Hay quien dice que hubo un giro conservador, y sobre la tesis que hay de que el periódico El País, que trató de evitar a toda costa ese gobierno, y también sobre la función del periodismo, ¿no? Es decir, del periodismo como función política o como una herramienta de transformación social. Bueno, es que la palabra periodismo es tan genérica que un periodista es alguien que se tira en paracaídas sobre el centro de África para descubrir allí lo que pueda descubrir. Un periodista es alguien que habla de Tamara y de su boda, etcétera y tal. También son periodistas, hay periodistas que no escriben, que hacen fotos o toman. Es decir, hay mucho tipo de periodismo, ¿no? El periodismo que quisimos hacer en El País, y que obviamente no siempre lo conseguimos, partía y parte de algunos principios profesionales básicos. Primero, que hay unas normas profesionales del periodismo profesional que se deben aplicar respecto a la identificación de las fuentes, el secreto profesional, la comprobación de los hechos, la desestimación de los rumores. Nosotros hicimos el primer libro de estilo periodístico que hubo en las redacciones españolas. Y luego hay otra norma para mí fundamental, y es que los periódicos los dirigen los directores del periódico. Si la empresa no está de acuerdo con lo que dice el director del periódico, la empresa le puede, pero los periódicos no lo dirigen los dueños de los periódicos, ni lo dirigen los anunciantes de los periódicos, ni lo dirigen las presiones políticas desde el gobierno. ¿Quiere decir con esto que fue decisión propia de Antonio Caño? Mientras yo he sido, y espero que siga siendo así, mientras yo pasé de fundar el periódico como director a ser el consejero delegado y luego el presidente. Estuve 42 años allí, y siempre las decisiones del director las ha tomado el director. Ese editorial yo lo leí una vez publicado el periódico, y le dije a Antonio Caño que estaba de acuerdo con el fondo de la cuestión, pero no estaba de acuerdo con la verbalización, con el estilo. Y visto lo visto, a veces pienso que a lo mejor era equivocado, yo era entonces, pero es lo que le dije a Antonio Caño, ¿no? Bueno, pero el periodismo ha sufrido un cambio fabuloso con la sociedad digital, ¿no? Y la irrupción de la sociedad digital, primero, es una gran oportunidad, porque desaparecen barreras. Antes, para fundar un periódico o una radio, no digamos una radio o una televisión, que necesitaba permisos del poder político y administrativo, ¿no? Ahora no hay barreras prácticamente para
para emprender una aventura informativa. Lo que hace eso es que no hay barreras y entonces es muy bueno para los derechos de los ciudadanos y los profesionales, pero al mismo tiempo hay un peligro real, que además lo vemos en las redes sociales, etcétera, de que no se respeten por parte de mucha gente las normas del periodismo profesional, no se respeten a los lectores ni a los oyentes, se inventen noticias, etcétera y tal. Estamos todavía en los prolegómenos del caos, porque todavía la inteligencia artificial prácticamente no se ha puesto en marcha. Yo siempre pongo de relieve, la invención de la imprenta fue un gran beneficio para la humanidad y para la modernización. Se pudo interpretar la Biblia en las casas. A partir de ahí generaron las guerras de religiones y durante más de 2 siglos y pico hubo un enorme follón en Europa con miles, decenas de miles y cientos de miles quizás de víctimas de las guerras de religión que fueron causadas por la libre interpretación de la Biblia. Y solo a finales del 17, principios del 18, empezó a haber algo parecido a lo que es un periódico actual, ¿no? La famosa Gaceta de Teofrastres Renaudot. Sí, se tardaron casi 3 siglos en poner un poco de orden en el desorden que la imprenta generó y que se puso orden gracias a la Ilustración. Internet tiene apenas 30 años. Ni siquiera 30 años en su versión actual, porque las .com son ya del año 2000. Es decir, que el desorden que está generando Internet, las fake news, la posverdad, la falta de responsabilidad, la desprotección de la intimidad y de los derechos individuales, todavía va a seguir un tiempo, porque además Internet no se rige por la norma en Internet, no es la ley, es el software, y entonces el tema se complica un poquito más y además es universal. Por retrotraernos un poco al pasado y a su propia biografía, en 1974 fue nombrado jefe de los servicios informativos de Radio Televisión Española, pero comenzó usted antes en el diario franquista Pueblo en su momento, ¿no? Que era el medio que dirigió en su momento Emilio Román, ¿no? Emilio Romero, quien fuera amigo íntimo de su padre, de Vicente. No, más bien era enemigo íntimo. ¿En serio? Era enemigo íntimo. No se llevaban bien. Vicente Cebrián, que fue el director del diario Arriba, su padre, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fueron, digamos, aquellos años, primero en la prensa del régimen, para luego acabar siendo director informativo de los informativos de Radio y Televisión Española en el último gobierno franquista? Bueno, primero toda la prensa era del régimen. No había prensa que no fuera del régimen porque era una dictadura. A partir de ahí. Segundo, yo creo que las nuevas generaciones no entienden, no conocen lo que fue la guerra civil y lo que fue el franquismo. Mi padre, que había sido falangista y estaba terminando la carrera de medicina, pues le quedaban 2 asignaturas. Le sorprendió la guerra y al final entró a trabajar porque se quería tal con un pariente de mi madre, un primo hermano de mi madre, que era el director del periódico Arriba, que era el falangista. Mi padre no era falangista, ni siquiera había hecho el servicio militar, había pagado la cuota. El padre de mi padre era militar y era republicano y era médico de la Armada. Casi todos los oficiales de la Armada fueron lanzados por la borda por la marinería durante la Guerra Civil. Mi abuelo vivió en la calle Alcalá durante toda la guerra. El miliciano que vivió con servicios domésticos y el miliciano que cuidaba vivió en la calle Alcalá, el que cuidaba la manzana les protegía a mi abuelo, que era militar, entre otras cosas porque se acostaba con la mucama de mi abuela. Y mi abuela era hija del médico, era hija de otro militar, del médico de Espartero, que había sido un militar más o menos liberal durante el siglo XIX. Cuando acabó la guerra, a mi abuelo Franco lo metió en la cárcel, siendo militar, por rojo. Y mi padre tuvo que era de los vencedores, mi abuelo, su padre era de los vencidos, tuvo que esforzarse en sacar a mi abuelo de la cárcel. Eso pone de relieve que la guerra civil primero fue una guerra civil de verdad,
padres contra hijos, hermanos contra hermanos, etcétera y tal, ¿no? Me encanta, además siempre me recuerdan que yo dirigí, ahora explicaré por qué dirigí Televisión Española. Nunca recuerdan que yo fundé también Cuadernos para el Diálogo, que fue el lugar, junto con Triunfo, donde toda la izquierda tuvo voz allí, ¿no? En la generación nuestra lo que quería era la reconciliación de vencedores y vencidos. A mí me ofrecieron yo trabajé primero en Pueblo porque entré allí a trabajar con muchos otros periodistas, algunos que eran del Partido Comunista, varios que eran del Partido Comunista entonces, etcétera y tal. Luego fui a Informaciones, que fue el primer periódico liberal, por así decirlo, que hubo en Madrid. Yo seguía con Cuadernos para el Diálogo, y una vez que asesinaron a Carrero Blanco, me ofrecieron la dirección de informativos de la televisión. Tuve muchas dudas. Yo tenía un cuñado entonces que era miembro del Partido Comunista, tan comunista que estuvo en el servicio de seguridad de la Pasionaria cuando la Pasionaria vino a España, José Miguel Torayas. Y hablando con él, de que aparte de mi cuñado era mi amigo íntimo, me dijo: ¿cómo se ve que no eres comunista? Franco se va a morir y si fueras comunista tú ocupas. Los comunistas estamos dispuestos a ocupar todos los sitios que haya, ¿no? Y dije que sí. Y cuando dije que sí, me dijeron que no podía yo dirigir los servicios porque había un informe el que decía de que yo era miembro. Habías tenido además una pareja, tengo entendido, que participó en su momento en organizaciones marxistas. Eso fue posterior. En ese momento estaba casado todavía y no estaba divorciado. Luego tuve una pareja que era del Partido del Trabajo. Su padre era un general del ejército franquista. Muchísimos hijos de militares estaban en la extrema izquierda en la transición. Chamaca, con la que todavía mantengo una relación formidable y que además es magistrada del trabajo y un encanto de persona, y nos llevamos muy bien. Y además fue la segunda madre de mis hijos, porque yo me divorcié con hijos muy pequeños. Eso fue la transición en definitiva, ¿no? Y luego yo dimití a los 8 meses, de hecho dimití a los 3 meses de entrar en televisión, ¿no? Pero Pío Cabanillas, que era el ministro que me había llamado y tal, joder, si esto tal, no sé qué. Y entonces a Pío Cabanillas Franco lo destituyó unos meses después, en octubre, y yo la misma tarde dimití, ¿no? Pero viví 3 experiencias en televisión muy interesantes. Una, viví la Revolución de Portugal. Y yo era amigo de Pinto Balsemao y de Sacarneiro, amigo íntimo, ¿eh? Entonces el Servicio Secreto Militar Español me acusó de estar yo en la Revolución de Portugal. Segundo, tuve noticias de la Revolución de Portugal a tiempo y logré enviar un equipo de televisión española con Manolo Alcalá antes de que se cerraran las fronteras, y pudimos grabar incluso el retorno de los líderes comunistas a Lisboa, etcétera y tal, ¿no? Y viví como el régimen vivía la Revolución de Portugal. Tercero, viví la enfermedad de Franco, la flebitis, cuando Franco tuvo que dejar el poder a Juan Carlos durante unos meses, y todas las conspiraciones internas, ¿no? Porque además Franco lo que pidió fue una televisión cuando le llevaron al hospital, y entonces fue un ingeniero de televisión, le ponía la televisión en la habitación y le manejaba y nos contaba lo que pasaba con Franco. Y tercero, viví el atentado de la calle del Correo, donde no un sector del Partido Comunista, unos comunistas equivocados colaboraron con terroristas de ETA para poner una bomba en la calle Correo que iba dirigida contra miembros de la policía, etcétera, y mató a varios civiles, entre otros a varios niños. Fue una bomba terrible, ¿no? Y resultó que cosas que detuvieron a la profesora de mis hijos, que no tenía nada que ver, pero sus padres, y detuvieron a sus padres también, que habían sido emigrantes a Bruselas. Yo había enviado a mis hijos al colegio mejor que tenía, que era el que estaba más cerca de mi casa, que yo creo que es el mejor colegio al que uno puede enviar a sus hijos, ¿no? Y ya la mujer de Alfonso Sastre y tal. Entonces por la mañana yo estaba en Televisión Española y por la tarde estaba con Alfonso Sastre
y con todo aquel lío, porque realmente fue una cosa muy complicada. Luego, en el 76, Jesús de Polanco, propietario del Grupo Santillana, fundó el diario El País y le nombró como primer director del periódico. El periódico fue ideado además como un diario influyente, de calidad, culto, serio, que tenía como referentes a El Sol, Le Monde u otros periódicos occidentales, ¿no? Y se caracterizó por ser, junto a Diario 16 y otras experiencias, digamos, uno de los medios más influyentes durante la época de la transición, durante los principios de la democracia, pero se le atribuye, sin embargo, a Jesús Polanco ciertas frases que me parecen curiosas para hablar de cómo funcionó el periodismo en nuestro país o cómo funcionan los medios de comunicación. No sé si usted cree que esto puede ser cierto, puede ser frases que dijera Polanco. Hay una que dice: el que se me enfrente, que se me vaya de España. ¿Esto es algo que podría haber dicho? Mira, en primer lugar, el periódico... La idea del periódico, en la idea del periódico no estábamos ni Jesús Polanco ni yo. La idea del periódico se le ocurre a Darío Valcárcel, que era un monárquico relacionado con don Juan de Borbón, y Carlos Mendo, que era un hombre de Fraga, y los dos trabajaban en ABC. A partir de ahí empezaron a hablar con unos y con otros. Bueno, es muy largo para contar cómo se fue haciendo el tema, ¿no? Pero el periódico, tal y como salió, de hecho lo fundamos 3 personas. Uno, José Ortega Espotorno, el hijo menor de Ortega y Gasset, que entonces dirigía Revista Occidente y Alianza Editorial. Otro, Jesús Polanco. José Ortega Espotorno estaba ahí porque su hermano Miguel Ortega estaba en el Consejo Privado de don Juan y Darío Valcárcel había ido a ver a Miguel Ortega para hablarle de ese tema y dijo: esto es mi hermano, que es el que se dedica a estas cosas. Jesús Polanco estaba ahí porque Ortega pidió dinero a muchos empresarios catalanes, empresarios valencianos, empresarios madrileños, etcétera, y sobre todo los que conocía, y contrató a Jesús Polanco, que era un editor fundamentalmente de libros de texto. Y yo estaba ahí porque estaban buscando algún periodista y yo escribía unas columnas en el diario Informaciones. Y además yo había dimitido de Televisión Española en la lucha que había habido de los exfalangistas con Pío Cabanillas, con los que querían democratizar el régimen, y me conocían. ¿Y qué quisimos hacer? Quisimos hacer un periódico. Punto final. Ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centro, ni desde luego. Pero es posible, ¿cree usted que es posible, digamos, que haya un medio de comunicación que no tenga ideología? Yo creo que no, ideología sí, es decir, pero lo que tiene que tener es transparencia y honestidad. Yo no solo creo que es posible, sino que nosotros lo hicimos, como lo hizo en su día Le Monde o The New York Times, etcétera y tal. Yo me fui a Le Monde, me fui al Times de Londres, me fui al New York, me fui a muchos periódicos. Hice un libro de estilo, por ejemplo, Sol Gallego, Bonifacio de la Cuadra, que acaba de morir, que eran gentes que venían de Cuadernos para el Diálogo, colaboraron muchísimo. Hay que decir que Sol Gallego y Bonifacio de la Cuadra habían trabajado con mi padre cuando mi padre era director de la prensa del movimiento, y fue mi padre el que dijo: tienes que contratar a Sol Gallego, etcétera y tal, ¿no? Queríamos hacer un periódico y yo creo que hicimos un periódico, y había una cosa, y es que la izquierda no tenía voz. Y entonces yo dije: bueno, si queremos hacer un periódico tenemos que contar todo, lo de la derecha y lo de la izquierda. Y fuimos los únicos, en principio, que dimos voz a la izquierda. Bueno, de hecho, a lo largo de los años, la cercanía con el Partido Socialista fue una cercanía... Bueno, pero eso fue un poco... Fue un poco estrambótico, ¿no? Es decir, porque decían que es que el país era del PSOE, pero otros decían que el PSOE era del país. Eso es justo lo que le quería preguntar. ¿Hasta qué punto mandaba más el periódico El País en el PSOE? ¿Qué pasó? No, lo que pasó es que yo había conocido a Felipe González cuando era Isidoro, cuando había ido, estando yo en Televisión Española, conocí a Felipe González. Segundo, Javier Solana. Yo era compañero de colegio de Javier Solana y por lo tanto, y además él vivía muy cerca de mi casa, o sea que desde pequeños prácticamente habíamos tenido algún tipo de trato, y Javier Solana pues nos visitaba mucho. Segundo, como fuimos, es decir, el primer número del periódico publicó un artículo de Rafael Alberti, que estaba exiliado entonces, y yo ya había ido a ver a Alberti a Roma. Y cuando Adolfo Suárez presentó, todavía con el gobierno de Arias Navarro, el plan de asociaciones, porque se quería prohibir al Partido Comunista, y los socialistas hubieran aceptado prohibir al Partido Comunista, es decir,
Ese día El País publicó en su artículo de opinión un artículo de Simón Sánchez Montero, número 2 o 3 del Partido Comunista, que estaba en la cárcel. Y ese día El País publicó, porque desde el primer día El País defendió que había que legalizar a todos los partidos políticos que renunciaran a la violencia. Y así lo hicimos. Y entonces la izquierda vio que la única vía que tenía de expresión en la prensa diaria, porque la prensa semanal era otra historia, era El País, ¿no? Claro, pero usted ha llegado a afirmar, por ejemplo, que Felipe González tenía una lista de periodistas que cobraban de fondos reservados. Y también en el periódico El País, es decir, que también había periodistas en nómina de fondos reservados del Estado en el periódico El País. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo fue posible esto en aquellos años? ¿Y cree que Yo esto creo sigue que no hay ocurriendo? político en el mundo que no tenga una lista de periodistas que paga con los fondos reservados o los reservados de la administración. En una conversación que yo tuve con Felipe, él me dijo, bueno, si te enteraras de los que cobran de tal, oye, mira, dime los que cobran y yo los pongo en la calle al minuto siguiente. Pero la corrupción no es solo a veces por dinero, también es ideológica a veces. Existe corrupción en el periodismo. Y yo creo que cada vez más, ¿no? En primer lugar, pues, existe corrupción y existe autocensura por miedo a los jefes o a las empresas. Existe financiación pública para los periódicos o para las empresas más amigas, que a las empresas que no son tan amigas no les llega tanto. Exige todo tipo hay que decir que el periodismo generalista, es decir, forma parte de la institucionalidad política de la democracia. Jefferson decía que entre periódicos sin gobierno o gobierno sin periódicos prefería lo primero, porque la opinión pública es fundamental para que funcione la democracia. El problema es que la opinión pública está ahora completamente destruida por las redes sociales, etcétera. Es decir, la formación de la opinión pública ahora se hace mediante influencers que muchas veces, no ya que se inventen las noticias, que desconocen siquiera el relato, etcétera y tal, ¿no? Pero claro que existe corrupción. Y también es una corrupción el pretender, es decir, yo siempre defendí, una cosa era la información y otra cosa era la opinión. Y siempre, y yo creo que eso ha ido empeorando, pero el país ha tenido siempre la necesidad de definir que tres cosas. Una cosa es información, otra cosa es opinión, que es libre, y otra cosa es publicidad. Ahora estamos en un mundo donde esas fronteras no están tan claras. Ciertamente. Le quiero preguntar ahora por La Sexta, porque hay quien habla que la propia fundación de La Sexta o las relaciones de Zapatero, por ejemplo, con el surgimiento del diario público en su momento y su relación con Jaume Roures, fue, digamos, una intentona de restarle peso a Prisa y al periódico El País dentro de precisamente la influencia en el Partido Socialista. Eso yo lo he hablado con Zapatero, y lo ha siendo constatado presidente así del gobierno. Y además él empezó a trabajar con El Mundo y con Pedro J. Ramírez. Y yo y Jesús Polanco lo hemos hablado con Zapatero. Sí, Zapatero dijo que quería acabar con el Grupo Prisa y con el felipismo. Y efectivamente el periódico público fue un intento primero lo intentó con El Mundo, fue un intento de generar un periódico a la izquierda del país, pero es que el País nunca ha sido un periódico de izquierda, ha sido un periódico, y un periódico liberal y defensor de la democracia liberal. Y yo creo que este es el problema, que la izquierda nunca ha querido, determinados sectores de la izquierda. Carrillo lo entendía muy bien, y con Carrillo las relaciones del Partido Comunista con el periódico fueron estupendas. Con Anguita se alió con el Partido Popular y con Aznar en la guerra famosa de Sogecable de las televisiones, tratando de... Por lo dicho, hay quien dice que algunos editoriales del País o algunos artículos del País pudieron provocar a Anguita uno de sus infartos.
Bueno, eso no lo sé decir, o sea, pero si tenía infartos por lo que leía, pues era un problema que tenía con su corazón, ¿no? Es decir, o sea, es la primera vez que lo oigo. Eso lo he escuchado algún... Es la primera vez que lo oigo, pero lo que es cierto es que el único soporte que tuvo Aznar en la guerra a muerte nos procesaron, nos quitaron los pasaportes a Jesús Polanco y a mí, etcétera, etcétera. El único aliado político que tuvo fue el Partido Comunista de Julio Anguita, ¿no? Pero dicho esto, no sé por qué. No, se lo preguntaba porque quería relacionarlo todo el surgimiento aquello de lo que fue la sexta. No, bueno, entonces, efectivamente eso fue así. Además, Zapatero nos reconoció que quería hacer un periódico verdaderamente de izquierdas. Esta fue la frase. Hay quien habla de que Zapatero intentó crear una televisión para los sindicatos también en aquel momento. No creo que para los sindicatos. Pero es que además, aunque hay mucho escrito y bien escrito, y hay mucha documentación sobre eso, se cuenta mal, ¿no? Nosotros entramos en la televisión con Canal Plus. Cuando se liberaliza la televisión, se dan las 3 canales. Uno era para Berlusconi, seguro, el primero. El gobierno socialista se lo quería dar a Berlusconi porque Bettino Craxi, que fue primer ministro socialista italiano, y luego un individuo extraordinariamente corrupto que murió en el exilio en Túnez, se lo pidió. Otro era para La Vanguardia, Antena 3, etc., porque era Cataluña. Y había un tercero que aspiraba a él, Antonio Asensio, y que se alió con Murdoch. Yo era amigo de Regis Debray, es que hay que contar las cosas como son. Y un día hablando con Regis Debray, que era asesor de Mitterrand, me dijo, si queréis hacer televisión tienes que hablar con Rousselet. Rousselet había sido el jefe de gabinete de Mitterrand en el Elíseo y fue el que inventó Canal Plus. Y además era socio de la mujer de Mitterrand con una compañía de taxis de lujo privados en París. Y fui a hablar con Rousselet y me convenció de que la televisión de pago era el futuro. Rousselet tenía razón. Podemos ver, ¿no? Entonces, se nos ocurrió decir que queríamos la televisión de pago. Pero la presión de Murdoch y Asensio era tan grande, sobre todo con Rosa Conde, que era la portavoz del gobierno socialista entonces, que lo teníamos muy difícil. Y hasta donde sabemos, Mitterrand presionó a Felipe porque era amigo Rousselet. Porque en la ley de televisión que hicieron los socialistas, en esa ley de televisión, se permitía a los bancos tener más porcentaje que a los medios de comunicación en las televisiones. Y eso se llamó la ley Antipolanco. Y el que me dijo esto lo llaman la ley Antipolanco fue el ministro de Cultura, que se llamaba Javier Solana en ese momento. Quisimos comprar periódicos de la prensa del movimiento. Imposible. Imposible porque el gobierno socialista opinaba que teníamos tanto poder, porque teníamos la SER, y que la habíamos comprado, ¿no? y teníamos el país, que había que limitar el poder. Lo mismo pensó luego Aznar y de ahí vino el tema Sogecable. Bueno, de hecho, con la compra de la SER, recuerdo también que se atribuye a Polanco en aquel momento una frase de, no entra en razón para la compra de la SER el propietario en aquel momento. Seguro que con unos cuantos editoriales hacemos que entre en razón. Nada, primero, Jesús Polanco nunca intervino en la... Y le digo lo que he leído, nunca, no sé si es sí, bueno, pero decir, claro, nunca intervino en la línea editorial del periódico. Nunca. Yo tenía un comité, tenía varios comités editoriales, uno para economía, otro para cultura, etcétera y tal, los presidía yo. Jamás intervino en eso. A Jesús Polanco le presionó Leopoldo Calvo Sotelo, le intentó presionar y le acusó de que él era incapaz de lograr, de echarme a mí, de que si me pedía la dimisión yo no se la daría. Me lo contó Polanco, había un testigo que era Javier Baviano y yo le dije, naturalmente, si me pides la dimisión, ¿por qué te la pide el presidente del gobierno? No te la doy. No, pero si eso no te la doy. Y después de eso le dije, ahora si me la pides tú, le firmé la dimisión en un papel en blanco y se la di. Jesús Polanco fue literalmente
el más honesto publisher o editor de periódico que yo he conocido en mi vida, y he conocido a muchos, no solo en España, sino fuera de España. Por retrotraernos a la actualidad, le comentaba también el tema de La Sexta, porque usted ha negado categóricamente estar involucrado en los papeles de Panamá, en los denominados papeles de Panamá. Lo sigo negando. Sin embargo, en los ya célebres audios de Villarejo, Casals, Ferreras, etcétera, se habla con total seguridad de que hay una sociedad que claro que es suya, de usted, y le quiero preguntar qué hay detrás de todo esto, porque esos audios que se... Pues no sé qué hay detrás, pero desde luego, si hubiera una sociedad que es mía en los papeles de Panamá, supongo que algún fiscal, algún fiscal o algún abogado, el Confidencial, que ahora trata de ser un buen periódico, fue un periódico subvencionado por la Telefónica de César Alierta durante muchísimos años, y tantos confidenciales han cobrado de empresas del IBEX o no del IBEX, no para hablar bien de las empresas, sino para no hablar de las empresas, esa es una historia del periodismo que también... No, desgraciadamente, como yo dije entonces, no estoy en los papeles de Panamá, porque sería entonces como Almodóvar o como tantos otros que tenían ahí una pasta, ¿no? Es decir, bueno, pero usted ha ganado bien. Yo he ganado bien y he pagado hasta el último de mis impuestos, y además he pagado, como he ganado bastante bien, sobre todo gané mucho dinero en bolsa cuando salió Prisa en bolsa. No tan bien como otros, pero en fin, has citado ya errores que este sí que ha ganado. Bueno, más o menos por la misma época, recuerdo en el año 2012, se despidió a 129 empleados del periódico El País, que fueron despedidos mediante un ERE, un recorte también de la plantilla del 8%. También ocurrió en el caso de Público, ¿no? O sea, el diario Público también... Ha ocurrido en todos los medios. Claro, un ERE tremendo en el que se despidió también a muchísima gente. Pero le quiero preguntar sobre el modelo de negocio que había también en esos medios de comunicación y cómo repercute, digamos, también en cuanto a las divisiones salariales, porque también se publicó en prensa, según se publicó, insisto, que usted recibió una retribución de más de 2 millones de euros ese año. Yo no me acuerdo lo que recibí ese año, pero yo sí me acuerdo que tenía una retribución alta, que estaba en torno a los 800.000 o 1 millón de euros, no del diario El País, porque ganaba mucho dinero la televisión, Canal Plus. El País no me pagaba un duro, me pagaba el grupo, ¿no? Aquel ERE de Prisa, que fue el consejero delegado del grupo y el consejero delegado del País, los que pensaban que era necesario si queríamos salvar el grupo. El grupo estaba muy endeudado porque se hizo sin dinero. Y yo había querido vender Canal Plus, por el que había una oferta muy fuerte en el año 2005, pero le habían diagnosticado un cáncer terminal a Jesús Polanco, y Jesús no quería venderlo, no quería nada más que luchar contra su cáncer. Él murió en el 2007, ¿no? Y yo me puse a vender Canal Plus al mes siguiente de morir Jesús, porque yo había hecho un informe al Consejo y todo el Consejo sabía que yo quería vender Canal Plus con lo que hubiéramos resuelto los problemas. Y entonces, en el 2008, empezó la crisis financiera. En el 2008 yo comí con Zapatero y con Ignacio Polanco, que puede atestiguar, justo después de las elecciones que había ganado, que había negado él que hubiera, su ministro de Economía, Pedro Solbes, que hubiera tanta crisis, fíjate. Luego Pedro Solbes pidió perdón. Sí, la Champions League de la economía. Y yo le pregunté a Zapatero, ¿qué vas a hacer con la crisis? Contestación de Zapatero, no se acordará él. ¿Qué es la crisis? 500.000 parados más, ya los tengo en el presupuesto. En el 11 de septiembre de 2008 cayó Lehman Brothers, y todo el proceso que habíamos empezado para vender a Canal Plus se vino abajo, ¿no? Pero en fin, eso se lo voy a contar en mi segundo libro de memorias, donde explicaré cuál fue el papel de la Telefónica de España, que es siempre una compañía que desde hazaña hasta nuestros días ha generado problemas en la vida política española. Ya pero al final, que estoy justo en las últimas preguntas porque sé que tenemos poco tiempo. Ahora que habla del tema de Telefónica, le quiero hacer una pregunta en este sentido, porque Telefónica ha tenido acciones importantes y control importante también dentro del grupo Prisa, aunque uno de los principales accionistas de Prisa fue el fondo Amber Capital, también Liberty Holding. Es el principal accionista. El principal accionista hoy es Amber Capital. También Liberty Holding tiene particiones. Que son Liberty era... es otra historia, Liberty. Sí. Liberty era un SPAC
con el que yo llegué a un acuerdo, que era un SPAC americano, que cotizaba en Wall Street y fue muy leal al periódico. Nicholas Berggren, que tiene una fundación en California y que es hijo de un judío que se exilió con el nazismo y que apoyó mucho, junto con Nathan Gardner y otros, a Jerry Brown cuando fue el gobernador liberal de California. No tiene que ver Liberty Hollywood. No, pero entró en el año 2010 el rescate de Prisa, ¿no? Liberty Hollywood. No, bueno, vamos a ver. Cuando yo me encontré con el problema, empecé a buscar inversores y me encontré a esto, pero que no era un fondo, era un SPAC, un SPAC, Special Purpose Acquisition Company, era una compañía cotizada. Y llegamos a un acuerdo. Eso se lo digo porque también Qatar tuvo participación. Eso posterior. Pero eso lo voy a contar en mi... ¿Por qué entra Qatar? Ya no está. Ahora mismo ya sí que no está dentro de... Sí, está, pero está. Ha descendido. Ha descendido. Hay que decir que fue un socio absolutamente... Quizás el más leal a la independencia del periódico finalmente. Y yo sí voy a contar por qué entró Qatar, porque además entró fundamentalmente porque yo quise vender a Al Jazeera Sport y a beIN Sport Canal Plus, pues, porque era donde residía y yo lo tuve que negociar con el presidente de Al Jazeera Sport, que iba a ser ya beIN Sport, Nasser Al-Khelaifi, que todavía es presidente del Paris Saint-Germain. Y tuve... O sea, yo se lo pregunto porque, o sea, como periodista, yo lo comprendo. Estaba operando como empresario ahí, ¿no? Claro, la cuestión es ¿qué interés puede tener una compañía de telecomunicaciones, un fondo de inversión, una teocracia en invertir en un medio de comunicación? Yo sé que usted me ha dicho que el País era un periódico, no era un periódico de izquierdas, pero ¿qué interés puede tener en participar en el accionariado de un medio de comunicación? Una compañía de telecomunicaciones, a la vista está lo que pasa con la sociedad digital y eso, siempre tenía mucho interés y siempre quisimos aliarnos con Telefónica y llegamos a firmar un acuerdo con Villalonga para ser nosotros los proveedores de los contenidos digitales de Telefónica. Acuerdo que se cargó el gobierno del Partido Popular, ¿no? O sea, eso tenía sentido. Otra cosa es que cuando esas compañías lo que tratan es de gobernar ellos, que es el caso de Telefónica, no de la Telefónica de Villalonga, que luego lo echaron porque tenía unos bonos o no sé qué. Lo de los cataríes es que es una historia muy complicada, lo de los cataríes. Yo llegué a los cataríes a través de mi amigo Wadas Ghanfar, fundador de Al Jazeera, que no es catarí, es palestino, y que me lo presentó Arianna Huffington. O sea, y yo quería vender a Al Jazeera Sport, Canal Plus, porque era donde estaba el fútbol. Y por eso entré en contacto con el Paris Saint-Germain y todo eso. A raíz de eso hubo muchas conspiraciones y hubo algunos problemas serios en Qatar. Y a raíz de eso, pues yo tuve una entrevista con el emir de Qatar, porque incluso pues hubo acusaciones infundadas de que había habido gente que se había corrompido en Qatar o no sé qué. Y a raíz de eso, ya Qatar era inversora en el Corte Inglés y era inversora en Iberdrola y era inversora de Italia. Pero cuando Qatar entra en el accionariado del Grupo Prisa, ¿lo hace con una intencionalidad política y de influencia? En absoluto. Entonces, ¿cuál es el propósito? Jamás han tenido influencia, nunca han estado en el comité editorial. Es decir, el propósito tienen los Emiratos del Golfo, es que tienen mucho dinero. Eso digo porque ahora con Telefónica ha pasado con Arabia Saudí también, ¿no? Que han querido entrar con un 9,2. El tema de Arabia Saudí es diferente. Es decir, hay que decir que además Arabia Saudí, yo creo que lo que le está es retando a Qatar en el fútbol, porque el que se ha llevado a Ronaldo y sé que llevará a todos ahora es después de que le hubiera gustado retarle en televisión, pero la televisión, Al Jazeera es la televisión del mundo árabe. Es decir, eso han sido, y además está hecha por ingleses. O sea que, y lo de Arabia Saudí es más complicado. Hay que tener en cuenta que el presidente Biden, la primera declaración que hizo al llegar a la Casa Blanca es que Bin Salman era un asesino, one killer, dijo.
Luego ya le ha dado la mano, le ha abrazado y tal, y ahora es un aliado, ¿no? Y es un aliado de los BRICS, entre otros de mi amigo Lula da Silva, que yo creo que es uno de los grandes políticos que ha tenido el mundo en este siglo, ¿no? Y por lo tanto, pero en fin, hay cosas que no debo decir ahora, pero que las voy a decir el año que viene en el segundo libro. Le volveré a entrevistar entonces cuando saque ese segundo libro. Pero eso se lo pregunto básicamente para que los periodistas jóvenes o la audiencia que siga este canal comprenda mejor por qué fondos de inversión entran en el accionariado de un medio de comunicación. No, vamos a ver, los fondos de inversión, los fondos de inversión entran, primero, para ocultar quiénes son los dueños. Y normalmente para ganar dinero a costa de lo que sea, vendiendo a costa de lo que sea. Pero no cree que sea... Por eso se llama Fernando Buitre. Los cataríes no entraron con un fondo de inversión, fue un inversor propio que además pertenece a la familia real y que ha tenido un comportamiento ejemplar. Pero se sabe quién ha entrado, quién es el dueño de esa participación, que nunca pasó del 8% y tal. Y ya si me aprietas mucho te diré que, entre otras cosas, entró para diluir el poder de Telefónica. Pues ya tengo titular en esa parte. Ya por las últimas de actualidad, en uno de los movimientos de poder que hubo por el control de Prisa, se dijo también que Soraya Sáenz de Santamaría impidió su destitución en el grupo. ¿Por qué crees que hizo, o por qué hizo esto y ocurrió? Yo creo, primero, yo fui el que hizo el plan de sucesión. A mí no me tenían que destituir porque yo dije que me quería ir. Yo jamás he hablado con Soraya Santamaría de estas cosas, nunca. Ni creo que ella pudiera hacer nada, etcétera y tal. Hubo un intento soterrado en el año 17 de destituirme en una junta general y yo tenía el control de los accionistas. Entonces nadie lo planteó porque sabían que iban a perder si había votación y por lo tanto el que lo hubiera querido plantear no lo planteó. Y yo anuncié, eso fue en abril del 17, y yo en octubre, noviembre del 17 anuncié que me quería ir y puse en marcha mi plan de sucesión y funcionó mi plan de sucesión en la última Junta General de diciembre de 2017, en la que además la Junta aprobó la destitución de 4 consejeros. Se aprobó en Junta que habían pretendido efectivamente hacer sus propios planes. Hay un titular que dice así: Juan Luis Cebrián se reunió en secreto con Santiago Abascal a petición del líder de Vox. ¿Qué interés tenía entonces Santiago Abascal? No fue en secreto, es decir, yo fui una vez a un plato de televisión que me habían pedido hacer una entrevista y al salir había una persona que resulta que era yerno de un compañero mío de colegio y que es de Vox. Y me dijo, oye, ¿te importaría reunirte con Abascal? Y yo dije, yo soy un periodista, yo me reúno con todo el mundo. Y me reuní con él, no me reuní en secreto, me reuní en una fundación que tiene no sé donde ellos dijeron, yo no. Y tuve una conversación con él. Era la época en que, anterior a cuando finalmente le ofreció a Ramón Tamames el ser el candidato. Y él me sugirió si yo se lo podía decir a algunos antiguos socialistas ese mismo recado. Yo creo que no van a querer ninguno. Yo no estoy aquí para dar recados a nadie, ni de nadie. Pero por otra parte fue una conversación humanamente agradable. Es decir, porque yo siempre he dicho, si la figura pública de Abascal se pareciera más a su figura privada, quizás tendría más éxito, más seguidores, porque fue una conversación muy civilizada y muy bien. Y además empezó, yo le dije, yo he pedido
líneas rojas con Vox, o sea... Y eso digo porque a periodistas del país se les impide acudir, de hecho, a ruedas de prensa del partido de Abascal. Hay, digamos, una política también de... Claro, yo he protestado por eso, claro. Y seguiré protestando. También y además yo creo que ahora lo que ha sucedido en Vox, con la desaparición del sector liberal, pues es muy grave. A mí, señor Buixade, me da mucho miedo. Compartimos el temor. Hay quien dice que usted echó a Ignacio Escolar de la cadena SER en su momento y que presionó para que no volviera a participar en la cadena. ¿Esto es cierto? Yo no lo eché, te toca porque yo, como presidente de Prisa, yo lo que echaba era a los consejeros delegados y a los... pero jamás entraron en la gestión ni de la SER, ni del país, ni de nada de eso. Entra en la gestión nombrando y quitando a los gestores, ¿no? Yo insistía desde hacía tiempo que Ignacio Escolar, que me parece un buen periodista y con el que tengo buena relación ahora, no debía estar en la SER, pero porque yo estoy contra esta idea que ahora ha proliferado de que diriges un periódico, eres tertuliano en una televisión, luego en una radio, etcétera. Con el paro que hay en la profesión, yo creo que se podría eliminar ese pluriempleo, además de los jefes, ¿no? Y porque en aquella época le veía un poco sectario. Cuando vino lo de los papeles de Panamá hubo... El Diario.es. Hubo tres actores. Diario.es, La Sexta, con Al Rojo Vivo y El Confidencial. Entonces, pues claro, allí se encontraron con que había una situación regular. Y entonces no es que le echara, es que pusieron en marcha una sugerencia mía. Yo no intervine pero jamás... Una sugerencia que se hizo efectiva. Pero era una sugerencia que no hice en ese momento, que no tenía que ver ni con lo de los papeles de Panamá ni con nada. Es decir, pero es que cuando compramos la SER había una tertulia muy grande en la SER, que estaba Oneto, estaba mucha gente y tal, amigos míos y tal. Y acabamos con esas tertulias. Es decir, o sea, yo he dirigido más de 13 años El País, jamás estuve en una tertulia, porque además ya era bastante con dirigir El País. Yo se lo digo porque luego, 3 años después de su dimisión de dimitir de todos los cargos en el periódico Prisa, luego volvió Ignacio Escolar a la cadena SER, de hecho ahora es casi tertuliano habitual en la cadena, y le quiero preguntar qué le pareció, digamos, y si esto es la constatación de un cambio en Prisa definitorio, ¿no?, de una nueva época después de que usted ya no ocupara cargos en el grupo. No, yo sí creo que hay una nueva época en Prisa, eso es evidente, entre otras cosas porque el principal accionista es un fondo de inversión cuyos se desconoce el nombre de los fondistas, solo se conoce el nombre del presidente, y el segundo accionista es Vivendi en este momento. Vivendi es el que ha querido lanzar un candidato de extrema derecha, y ese sí de extrema derecha de verdad. Abascal podría parecer no la derecha liberal, sino la socialdemocracia al lado de Seymour en Francia. Bueno, pero parece que hay quien dice que ha habido un giro hacia la izquierda dentro del periódico El País, del grupo Prisa. No, un giro hacia la izquierda no, un giro hacia el Palacio de la Moncloa. La suposición de que el Palacio de la Moncloa es la izquierda. La suposición de que la izquierda es la izquierda, es decir, la izquierda no puede ser identitaria. Vamos, yo he cantado la Internacional y ahora lo que hay que cantar es el nacionalismo. Es decir, yo lo que estoy escandalizado, yo estudié filosofía pura, yo no estudié derecho, etcétera. Y además estudié mucho el marxismo, gracias entre otros a Enrique Miret Magdalena. Teníamos un seminario de marxismo al que asistía entre otros Gregorio Peces Barba, etcétera y tal, ¿no?, con Javier Pradera y con Jorge Semprún, con tanta gente, comunistas o excomunistas, hemos tenido discusiones y debates sobre eso. Esta izquierda no la reconoce ni la madre que la parió. Bueno, yo he escuchado, de hecho, algunas tesis. Sabe que Pedro Sánchez en televisión ha hablado del poder mediático y ha problematizado a la derecha mediática. Y algunas de las tesis que parece que se barajaban en la Moncloa era, en efecto, que lo que había que hacer no es conceder más licencias televisivas o constituir nuevos medios de comunicación, sino cambiar Prisa. Sino que en efecto Prisa virara hacia los intereses particulares de Pedro Sánchez o del Partido Socialista en esta nueva gobernabilidad. Pedro Sánchez es porque siempre hemos tenido presiones políticas y tuvimos muchos problemas
con Felipe González, muchísimos más con Aznar, bastantes problemas con Zapatero. Hay que decir que con el que menos problemas tuvimos fue con Rajoy, porque Rajoy no quería problemas fundamentalmente, y por eso pasó lo que pasó en Cataluña. No quería problemas en ningún lado y dejaba que tal, ¿no? Pero esto lo digo porque Pedro Sánchez es el único líder político que yo conozca que se presentó en el despacho del presidente de Telefónica a protestarle por los editoriales del País, en la época de Antonio Caño, precisamente. Y es decir, Pedro Sánchez es un enemigo de la democracia liberal. Es decir, Pedro Sánchez está haciendo una democracia iliberal en este país. Y vamos, ¿qué hubiera pasado en cualquier país democrático si el líder del Partido Socialista se presenta a ver al presidente de una compañía del IBEX, una compañía tan regulada además como Telefónica, a exigir un cambio en la línea editorial del país? Y además se publicó la foto, se publicó todo, es conocido, ¿no? Es decir, Pedro Sánchez es un... él dice que... ¿Le votó usted en las últimas elecciones? En las últimas elecciones no le voté, no, en las últimas elecciones me abstuve. Yo he sido un votante siempre del Partido Socialista y he votado a Zapatero, siempre, y he votado a Pedro Sánchez hasta las últimas elecciones. Yo creo que Pedro Sánchez, si sigue adelante como está, primero se está comportando como un enemigo de la democracia liberal y segundo, tiene reservado un papel en la historia del que se va a arrepentir. Bueno, pues para concluir, le quiero preguntar por el cargo que me decía al principio como presidente honorífico del país, el cargo que usted no solicitó, pero con el que le nombraron, ¿no?, tras su dimisión. ¿Está a gusto con el cargo? ¿Está de acuerdo con...? Yo estoy encantado porque yo he estado 42 años de una manera u otra al frente del país. No sé cuánto creen los gestores del país que el ADN del país no tiene algo de mi ADN, y no solo del mío, de mucha gente, del Sol Gallego, de mucha gente, es decir, de Jesús Polanco, por supuesto, etcétera y tal. O sea que estoy encantado de ser presidente del país, es decir, que no he tenido ningún problema con el país respecto a mis artículos o tal y eso. Yo personalmente no he tenido ningún problema. ¿Y le preocupan los movimientos de Mediaset por adquirir el país, por adquirir el grupo Prisa, quiero decir? Hay ciertos movimientos que dicen que desde el grupo Mediaset... A mí lo que me preocupa es garantizar la independencia del periódico, porque nació y ha vivido como un periódico independiente. Creo que ha tenido muy buenos directores después de yo salir de Prisa. Sol Gallego fue mi directora adjunta y yo la quise hacer directora y no quiso ella entonces. Una magnífica periodista. Javier Moreno fue director... en una anterior etapa. Pepa Bueno, yo la incorporé al grupo, a la cadena SER cuando tuvo los problemas en televisión. Yo la convoqué al comité editorial del grupo. Es una periodista excelente y formidable. Lo único que estoy dispuesto siempre es a garantizar y a apoyar a que los periódicos lo dirigen los directores de esos periódicos. Y por lo tanto apoyar a Pepa Bueno ahora, a Javier Moreno o a Sol Gallego, y a cualquiera que la empresa nombre director, ¿no? Y lo que pasa es que la historia de los medios, de los mainstream media, de los medios tradicionales, están agonizando. Y como ya he dicho en público muchas veces, los periódicos en papel son zombies. Un zombie es un muerto viviente. Está muerto, pero vive. Y entonces es un poco complicado. Bueno, Juan Luis, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Un auténtico placer. Igualmente.